Hoy 12 de noviembre, el día de hoy vamos a revisar lo que es alimentos funcionales y bueno, la norma de etiquetado que ya vimos. Bien, el día de hoy, después de que revisemos el tema de alimentos funcionales, ustedes tienen que darme la opción que van a llevar a cabo en el laboratorio la próxima semana para elaborar un portafolio dietario para el síndrome metabólico. Entonces, por favor, pongan mucha atención en la clase porque no tienen el capítulo del libro, entonces es importante que tomen todas las notas posibles. Bien, entonces, el día de hoy, repito, vemos alimentos funcionales, revisamos el trabajo final, cómo va en el trabajo final. Miren, les voy a presentar. Hoy voy a dar una plática en el DIF de León, están en la semana de diabetes, por ahí les mandé la liga. Entonces, sí, me voy a desconectar un poquito antes porque tengo que terminar estos detalles y tengo que estar en el DIF. Es una charla de etiquetado. Fíjense lo que hice en esta tabla, en esta charla. Es para personas con diabetes, para la población en general, que ahorita no sabe ni por qué razón todo se está llenando de octágonos negros. Entonces, lo que hice fue, yo como consumidor, ¿qué necesitaría saber de los octágonos? Y bueno, ¿se acuerdan que les pedí que hicieran un análisis de etiquetas? Les voy a presentar el que hice yo. Si tienen por ahí su fotografía o su cámara para que le tomen fotos, así es como lo deben de hacer. Permítanme, déjenme y comparto pantalla. Miren, aquí está. Cuando, bueno, se los presento rápidamente, es para orientación alimentaria. El Instituto Nacional de Salud Pública estima que el 75% de los productos que hay en el mercado van a tener un sello. Entonces, eso es lo que tenemos que informar a la población. Eso es parte de lo que va a ser su trabajo final. Bien, observen aquí, lo que nos piden es que, o la finalidad de esta norma, es que tratemos de elegir los alimentos que tengan menos sellos. Entonces vean este ejemplo, está las donas y la coca. Dices tú, paro, pues la coca tiene 4 y las donas tiene 5, escojo la coca. No, no se trata de eso, o sea, se trata de escoger siempre los productos que tengan menos cantidad de sellos. Vean ustedes aquí está. Este es el trabajo que les pedí. Como ustedes pueden ver, estoy comparando 3 productos y los 3 tienen los mismos sellos. Tienen exceso en calorías, exceso en azúcares y exceso de grasas saturadas. Entonces, ¿qué hacemos? Copio los datos de lo que es la tabla, la declaración nutrimental, y aquí está contenido energético, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y datos de carbono disponibles, azúcares, azúcares añadidos y sodio. Y vean ustedes, ¿qué es lo que ya revisamos grasas? Ustedes recuerdan que las grasas trans son lo más dañino que se puedan imaginar. Entonces, ¿qué sugeriría yo a un paciente o a la población en general? Que si aquí, en la superficie principal de exhibición, hay un sellito que diga exceso en grasas trans, ni lo voltee a ver, ni lo compre. Sin embargo, este todavía no llega al parámetro de referencia que detone un octágono negro en la superficie principal de exhibición. Entonces, comparemos, fíjense. De entrada, para mí, pues yo no soy nutriólogo, ustedes son los expertos. De estos 3 productos, el chocorrol, el pingüino y el panqué, el que tiene mayor cantidad de grasas trans es este. Entonces, en automático, gracias, yo lo descartaría. O sea, ya no me comería mi panqué con pasas Bimbo, ¿ok? Entonces, me centraría en estos 2. Vean cuál tiene menor contenido energético. El chocorrol. Híjole, yo hubiera pensado que era el más y no, miren. El chocorrol. Grasas totales tiene menos. Grasas saturadas tiene más, pero bueno, tiene menos grasas trans. Hidratos de carbono disponibles. Y sobre de esto, ustedes decidan cuál tiene mejores cualidades nutricias.
o las menos peores, como le quieran llamar. Aquí tenemos uno de 200 miligramos de sodio contra 316. Entonces, ustedes comparan los parámetros y sobre esto definan, bueno, de estos 3 productos, yo sugiero como nutriólogo que sea este o este. Así es como van a hacer su tabla. No sé si tengan alguna duda al respecto. A ver, ¿sí escucharon cómo está la tabla? ¿Tomaron fotografía? Sí, maestra. Sí, Perfecto. una pregunta. Sí, Comentaba que hay que como hacer categorías y, por ejemplo, a mi equipo nos tocó el pan de caja. Nuestra categoría sería como pan blanco, o sea, comparar los 3 diferentes de pan blanco y luego lo mismo con el integral o así, ¿o a qué se refería con categoría? A ver, lo que ustedes vieron ahí es una comparación nada más de 3 productos. Lo puse como un ejemplo, pues, pero en realidad lo que van a hacer ustedes no son 3 productos, creo que, no recuerdo, eran 15, ¿verdad? 15 productos. Entonces, les sugiero que lo hagan en una hoja de Excel y pongan, si se puede, la fotografía pequeña arriba de cada columna. Entonces vas a poner, por ejemplo, pan 00, pan Wonder, pan, de todos los panes que te puedas imaginar. Yo creo que sí juntan las 15 diferentes marcas. Esa es una categoría, pan de caja. Así se llama, pan de caja, ese es el nombre genérico. Se llama pan de caja porque se hace en un molde que parece una caja. Entonces de ahí viene el nombre. Entonces, si por ahí les faltara alguno, entonces váyanse con pan tostado también, aunque ya no quedaría dentro de esta categoría porque uno es tostado y el otro es fresco. Eso serían los 15 productos. Si son que 6 personas por equipo, les tocan de 2 productos a cada uno. Manden cuando vaya alguien al súper de su casa que le saque fotografías. Tiene que sacar la fotografía del frente y sobre todo la información, perdón, la declaración nutrimental. Entonces van a hacer ese cuadrito que le sacaron fotografía. Así lo van a hacer. Y ustedes al final van a comparar. Es más, ni siquiera tengo que decírselos, de verdad, ese tipo de tablas son muy adictivas, está uno analizando, ¿y cómo crees que esto tiene tanta caloría? ¿Y cómo crees que tiene tanta azúcar? Entonces, esa sería la actividad. No sé si despejé tu duda. Sí, Miss, gracias. Ajá, ¿quién más? ¿Quién más tiene dudas sobre el trabajo final? ¿Todo bien entonces? Ok. Entonces, comenzamos ahora ya con las actividades. A ver, repito, vamos a ver lo que nos falta. Estamos a 12 de noviembre. Repito, hoy supuestamente era laboratorio, no va a ser laboratorio, va a ser alimentos funcionales. Entonces, la siguiente sesión, que va a ser el 19 de noviembre, es cuando ustedes van a hacer su trabajo, bueno, en casa, pues, pero sería el trabajo del laboratorio. Van a diseñar un portafolio dietario que coadyuve en el tratamiento del síndrome metabólico. Hagan, de verdad, hagan esto con mucho entusiasmo porque esto les puede servir muchísimo en su orientación alimentaria. Entonces, eso sería el 19 de noviembre. Nos quedan nada más 2 sesiones de trabajo, la del 11 y la del 12. Por ahí les dije cuándo tenían que entregar su trabajo final, lo tienen que enviar todos y voy a dividir el grupo en 2. Entonces, ese día yo digo, fulano, equipo, este expone y la siguiente semana expone el otro. De otra manera, les daría 2 semanas a uno de los equipos, entonces eso no es equitativo. Entonces, empezarán ustedes a exponer el resultado de sus trabajos, que déjenme decirles que yo me llevé 10 minutos, ¿eh? No es, una vez que tienes la fotografía y haces el cuadro, no te lleva más de 5 minutos vaciar y hacer la comparativa. Entonces van a exponerlo el día 26 y el día 3 de diciembre. Intercalado en esos 2 días, vamos a hacer los trabajos finales que yo tenía pensado que hicieran de análisis, yo se los voy a dar de clase, que serían, si nos da tiempo, vemos suplementos alimenticios, pero básicamente es alimentos genéticamente modificados. ¿Por qué? Porque lo han tenido así como que, ay, es un alimento genéticamente modificado y si me lo como,
A lo mejor mis hijos tienen 2 cabezas y tonterías así por el estilo. Entonces, es lo que quiero ver con ustedes para que salgan muy, muy informados de todo lo que es su área de trabajo, que son los alimentos. Ok, entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a exponer el tema de alimentos funcionales. Al final, funcionales, empezaríamos a considerar qué ingredientes debo de utilizar en mi portafolio dietario. Después vamos a ver un video, ya les mandé por ahí la actividad. Como les comentaba, tengo una maestría en ciencias de la educación, entonces yo bauticé esa técnica como video inducido. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen ustedes la lectura, ahorita les voy a dar tiempo para que la lean, después van a ver el video y van a ver y escuchar. Entonces, de esa manera están estimulando los 3 canales de percepción del conocimiento, que sería kinestésico, cuando ustedes están escribiendo la palabra clave en el documento que les di, auditivo, porque están oyendo el video, y visual, porque lo están viendo. Si ustedes estimulan las 3 canales de adquisición de conocimiento, que es ver, oír y escribir, difícilmente se les olvida. Sin que ustedes lo perciban, ese conocimiento se va a la memoria de largo plazo y de verdad funciona. Entonces, esa es la actividad que van a hacer. Esa ya las voy a dejar. De hecho, creo que se entrega, no sé a qué horas lo puse, perdón, pero es un video donde nada más tienen que estar leyendo. Si ustedes se fijan, dice de tal minuto a tal minuto, y ahí viene el párrafo. Eso es lo que me interesa que vean. El documento por sí es un acordeón. Entonces, cualquier duda que tuvieran de qué voy a poner en el laboratorio, pues de ahí pueden tomar elementos muy buenos para su marco teórico del laboratorio. Entonces, hasta aquí, ¿dudas o comentarios acerca de lo que nos falta? Ese video sí lo vamos a mandar de forma individual, ¿verdad? Ese trabajo, perdón. Sí, sí me gustaría que se fuera. Sí, gracias. Por favor, muchas gracias. Bien, ya tenemos 32. Ahora sí ya voy a pasar lista. Qué bueno que ya se están integrando con nosotros los demás. Ok, entonces comenzamos con alimentos funcionales. Descargar lista de asistencia. Ok, comenzamos, chicos. Cualquier duda o cualquier comentario que tengan en el momento que lo esté diciendo, por favor, me comparten sus comentarios. Quiero comentarles algo. De más o menos del año pasado para acá, cuando empezó justamente esto de el dictado frontal de alimentos, los alimentos saludables han tenido un boom de verdad impresionante. Déjenme compartirles pantalla. Permítanme un segundito. Listo. Ok. Lo dejo así en pequeño porque eso me permite estar pasando de una diapositiva a otra. De otra manera, así se me complica más. Entonces, miren, esta revista se llama Énfasis Alimentación. Es una revista que circula en todo lo que es América Latina. Tiene, bueno, pues obviamente nada más en lo que es México y Argentina tienen oficinas, pero con México y Argentina cubren todo lo que es América Latina. Si tienen oportunidad de entrar a la página del libro Alimentos Funcionales, me dio mucho gusto porque esta revista escribió un artículo de la ponencia que di en el foro virtual de alimentos procesados de Guanajuato. Entonces, por si no vieron el video, pueden descargar ese artículo y hay un resumen muy bueno de lo que di en la plática. Entonces, vean ustedes cómo, este es del año pasado, los alimentos funcionales, aliados y benefactores de la salud. Esto me llega periódicamente 2 veces por mes a mi correo y vean ustedes, México, el éxito de los alimentos funcionales y naturalmente saludables. Entonces, ahorita en estos momentos hay muchísima información acerca de productos que tentativamente pueden hacer un bien a la salud, pero no todos son alimentos funcionales. Sin embargo, miren, la misma portada de la revista dice, la salud, beneficio específico que busca el consumidor. Entonces, cuando el consumidor está buscando que de alguna o de otra manera tengamos alimentos que nos den salud, es cuando se marca una tendencia, deja de ser una moda y ahora es una tendencia. Y en esta tendencia, de alguna o de otra manera,
todos estamos siendo protagonistas. Por ejemplo, básicamente puede ser como consumidores, pero lo que van a hacer ustedes en su cocina la próxima semana es esto, es ciencia y investigación. No van a tener aquí las probetas y las pipetas y lo que tienen aquí. Sin embargo, van a estar ustedes diseñando un alimento que coadyuve en el tratamiento del síndrome metabólico o también la prevención. Entonces, ciencia e investigación. Las autoridades es un factor importantísimo para definir este tipo de alimentos que no sea un producto milagro. Quiero comentarles algo, haciendo un paréntesis. A ustedes ya no les tocó, pero hace algunos años había, no se imaginan cuánta información de productos milagro en televisión, hasta que el presidente Felipe Calderón hizo un decreto y prohibió que hubiera la mercadotecnia o que se anunciaran por televisión, radio o cualquier medio este tipo de productos, porque de verdad era impresionante lo que vendían. Y lo más triste es que, como somos un pueblo que creemos en milagros, todo lo que nos decían en televisión lo creíamos. Entonces, las autoridades juegan un papel importantísimo para que los alimentos funcionales sean alimentos funcionales y no un alimento milagro. La industria, obviamente, aquí tenemos el pan Bimbo 00. A las personas que les tocó el pan de caja, estoy esperando con ansia para ver cómo están estos productos del pan Bimbo 00, porque déjenme decirles, miren, en la parte de abajo alcanzan a ver, está avalado por lo que es la Federación Mexicana de Diabetes. Muchos productos que estaban avalados por esta institución, pues han tenido que retirarles el aval porque no cumplen los perfiles nutrimentales. Sin embargo, el pan Bimbo 00 de verdad es una maravilla biotecnológica. No vendo pan Bimbo 00, pero déjenme decirles que es una preciosidad. No sé si se han fijado y por ahí, ojalá cuando ustedes vayan a hacer la fotografía al súper, también saquen una fotografía de cómo está expedido en el anaquel. Déjenme decirles 3 o 4 panes Bimbo 00 y arriba tienen como una especie de base de acrílico para poner la otra cama. ¿Por qué? Porque es un pan tan blandito que puede, de alguna manera, por el peso del pan, otro producto arriba, lo puede lastimar. Y eso es parte de lo que hizo con biotecnología. No tiene grasa, no tiene azúcar, todo se logró con enzimas y enzimas transgénicas, enzimas de OGM. Por eso quiero hablar con ustedes una charla de lo que son organismos genéticamente modificados. Ay, pero no lo que ya saben ustedes de cajón, que es un alimento que hace esto. No, les voy a decir en el mercado qué productos se ha logrado como esto, que es un éxito nutrimental de verdad sin precedente y fue básicamente con ingeniería genética en las enzimas que utilizaron para este tipo de productos. Perdón, me desvié. Entonces, les comentaba yo que ahorita una de las tendencias, después de que empezaron a salir los sellos, se empezó a sentir una necesidad por parte del consumidor de voltear a ver productos saludables. Y fíjense qué curioso, el estado de salud de una población es un factor determinante para el tipo de alimentos funcionales o saludables que se vendan en ese mercado. Sin embargo, el estado de salud de la población está fuertemente vinculado con el tipo de alimentos que consuma esa población. Entonces, fíjense bien qué detalle. Parecería que el alimento juega dos funciones al mismo tiempo. Por una parte, nos puede comprometer la salud cuando estamos consumiendo los nutrimentos críticos que ustedes ya saben, pero por otra parte, cuando ya la salud está comprometida y tenemos síndrome metabólico o lo que ustedes se figuren de enfermedades crónicas no degenerativas, entonces hacemos un alimento funcional que ayude a las personas a recuperar la salud. Entonces, repito, el papel de los alimentos juega un doble juego. Vamos a seguir. ¿Qué es un alimento funcional? En realidad, no hay consenso en la definición de alimentos funcionales. Si ustedes, ¿para qué les pongo la definición que da cada una de estas instancias? Mejor lo que hice fue analizarlas y ver las características que tenían en común. Y básicamente el Códex Alimentario también intervino en estas definiciones. Un alimento funcional es un alimento natural,
o sea, natural como la chía, el nopal, o modificado en alguno de sus componentes. Es un alimento que debe tener ingredientes o algún componente que sea potencialmente saludable. Por ejemplo, en el salmón. Si ustedes consumen salmón, están consumiendo una gran cantidad de ácidos grasos omega 3 y ese es el ingrediente o componente potencialmente saludable. Otro ejemplo, si yo consumo proteína de soya, ese ingrediente o componente van a ser las isoflavonas de soya. Un ejemplo más, si yo consumo avena, el ingrediente potencialmente saludable es la fibra, que se llama beta-glucano. Entonces, eso es un alimento que debe tener un ingrediente que es potencialmente saludable. Y aquí empiezo a introducirme en el tema un poquito más. Estos beneficios tienen que ser demostrados científicamente, o sea, no puede ser nada más, ay, es bien bueno porque lo dice tal influencer. Bien, su consumo mejora esa es una finalidad, o bien reduce el riesgo de ciertas enfermedades. Y vuelvo a repetir, debe demostrar científicamente sus efectos en cantidades que normalmente se consumen en la dieta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo escuché que la chía, como tiene fibra soluble, fibra insoluble, y aparte tiene aceites de omega 3, pues me voy a comer 300 gramos de chía. O sea, 300 gramos es un vaso más o menos de tamaño mediano lleno de chía para que me haga el efecto. No, esas son cantidades que normalmente se consumen en la dieta. ¿Cuánto les gusta que ustedes incorporen de chía, a lo mejor, por ejemplo, a un platón de cereal, a un platón de granola, o a lo mejor a la agua de chía, que antes se llamaba agua de chía, y el agua de limón, y echaban las chías, pues tal vez una cuchara? Entonces, eso es a lo que se refiere que debe demostrar científicamente sus efectos en cantidades que normalmente se consumen. Bueno, veamos aquí. Este es un cuadro, como podemos observar, arriba está Estados Unidos, abajo está México, hasta abajo está Corea y Japón. Este es del 2015, solamente que salió publicado en el 2017. Entonces dice el porcentaje de la población arriba de 15 años que tiene un índice de masa corporal de 30. Entonces, observen, Estados Unidos es el más alto y México, pero porque estamos hablando de personas arriba de 15 años. Si esto fuera para niños, pues indudablemente México sería el primer lugar. Entonces, este es el que salió de la OCDE, pero a mí me gusta más este porque es más didáctico. Es exactamente la misma información. Vean, Estados Unidos, México, Corea, Japón. Es una manera muy gráfica de decirnos la cantidad de personas que tienen obesidad en esos países. Y como podemos observar, Japón y Corea son los países que más se cuidan, que cuidan su alimentación, y Estados Unidos y México. Pero déjenme decirles que tiene mucho que ver la alimentación que se tiene. ¿Se acuerdan que les comenté que muchas de las enfermedades que puede tener un país está directamente relacionado con la alimentación que consumen? Bueno, observemos que consume Japón. Este libro se llamó Planeta Hambriento y es de un fotógrafo que se dedicó a viajar por todo el mundo y aparte de fotografiar los lugares emblemáticos, por ejemplo, se fue a Japón y pues no sé, retrató el monte Fuji o todo ese tipo de lugares muy hermosos, pero aparte retrató o sacó fotografía del el estereotipo de una familia en Japón y lo que ellos consumían de alimentación en una semana. Entonces, vean qué preciosidad de alimentación, caray, dan ganas de vivir en Japón. Vean ustedes, pescado, una gran cantidad de pescado, muchas verduras. Vean, toda esta parte que tenemos aquí abajo es pescado. En esta parte que tenemos aquí abajo son pastas alimenticias, los que le llaman ramens, pero allá es mucho que tienen algas marinas. Muy poca cantidad, lo que tenemos aquí es tofu, tempeh, todo ese tipo de derivados de soya, mucho de lo que vendría siendo vegetales. Y vean ustedes, aquí en esta parte hay hay tres refrescos, tres bebidas gaseosas, que si lo llevas a 4 personas en una semana, pues relativamente es nada. Entonces, eso es lo que consume Japón. Entonces, ante esta alimentación, en realidad,
¿Qué les preocupa a Japón? No tienen un índice alto de obesidad y sobrepeso, cuidan mucho su alimentación. Aparte, ellos mezclan mucho la parte mística con la alimentación, por ejemplo, el dar gracias a divinidades, el tomar, por ejemplo, tés calientes a la hora de la comida, y son hábitos alimenticios pues que ha llevado a Japón a ser de los más sanos. Pero también les gustan mucho las cosas con sal, ¿eh? Entonces, justamente en Japón es donde surgen los alimentos funcionales en los años 80. No voy a entrar en historia, ustedes ya lo conocen. Entonces, nada más nos vamos a ir que la prioridad de los japoneses y de todo lo que son los, pues sí, los asiáticos, es la salud del tracto gastrointestinal. Y entonces, para hacer sus alimentos funcionales, ellos utilizan varios ingredientes, pero básicamente los más comercializados son los oligosacáridos. ¿Se acuerdan? Lo revisamos en los oligosacáridos no digeribles. Estaba la inulina, FOS, etc. Bacterias acidolácticas, ubiquemos todo lo que son los probióticos, el Yakult, por ejemplo, la fibra dietética que está en muchísimos productos, pero la característica que debe de tener es que este producto se integra fácilmente a la dieta correcta. Cabe mencionar algo, el éxito de Japón es que tiene una regulación muy específica de los alimentos funcionales y tiene una comercialización muy respetuosa con la salud del consumidor. ¿Qué es eso? Que no engañan. Si el producto dice en la parte superior que baja el colesterol, en realidad ya se hicieron todos los estudios, tanto en animales, in vitro, en animales y en personas, para que ese producto ostente entonces en la superficie principal de exhibición de ellos esto. Es la certificación FOSHU. FOSHU quiere decir alimento de uso específico para la salud. Entonces, si un japonés ve esto, inmediatamente sabe que ese producto le va a hacer un bien a la salud. Entonces, vean ustedes, hay una clara diferencia también entre lo que es herbolaria, que ya le llaman ayurveda, entre medicamentos y alimentos médicos. Entonces, no tienen, digamos, ay, es que las categorías están tan próximas que se confunde y es herbolaria con lo que es un alimento funcional. No, hay una clara diferencia entre herbolaria, que ya se llaman ayurveda, medicamentos y alimentos médicos. Y vean cómo están repartidos sus alimentos funcionales. Prácticamente el 52% está en bebidas, 14% en repostería, 14% en cereales y 10% en lácteos fermentados. Cualquiera diría que Yakult es un producto estrella en Japón. Sí, sí lo es. Sin embargo, hay muchísimas alternativas que de alguna u otra manera son consideradas alimentos funcionales allá. Entonces, repito, alimentos FOSHU es con fines específicos para la salud y están obligados a presentar evidencia científica. Esa evidencia científica, por ahí apunta en este término, se llama reivindicaciones. Reivindicaciones. Antes se llamaba health claim, ahora se llama reivindicaciones. ¿Qué es una reivindicación? Eso se lo voy a preguntar en un espacio, ¿eh? Una reivindicación es una frase o alguna leyenda o la manera en cómo el fabricante le dice al consumidor qué beneficio le va a hacer ese producto. Y los tenemos también aquí en México. Aquí en México se llaman claims. Fíjense, es un pochismo porque la palabra era health de salud y claim de reclamo. Entonces, health claim. Y ya aquí le decimos los claimis. Ay, Dios mío, cuando oigo esa frase hasta se me enchina la piel porque no tenemos creatividad. En realidad la palabra correcta es reivindicaciones. Entonces, vean, esto sería una reivindicación. Ayudan al mantenimiento de la salud gastrointestinal para los que cuidan sus niveles de glucosa en sangre. ¿Qué hemos observado aquí en México y lo vemos en la leche? Decimos, el calcio promueve que tengas huesos sanos o el calcio ayuda a que tengas huesos sanos. Eso sería una reivindicación. Entonces, un poquito de historia. Japón empezó esto en los años de los 80. ¿Por qué? Porque estaba devastada la salud de las personas en Japón después de los estragos de la guerra. Entonces, lo que vendría siendo la COFEPRIS allá, o la Secretaría de Salud, se llama Ministerio de Salud y Bienestar. Ellos se dieron a la tarea de empezar a buscar qué tipo de alimentos podrían ayudar a la población.
Y entonces empezaron a decir, por ejemplo, la Vox Populi, no, pues que el ajo baja el colesterol. Ah, pues analizaron el ajo, encontraron la sustancia activa, sacaron la sustancia activa del ajo. Es un ejemplo hipotético, ¿eh? No crean que se pusieron a investigar los ajos. Les repito, es un ejemplo hipotético. Si el Vox Populi, o sea, la gente, los usos y costumbres de allá, mejor vamos a ponernos algo de allá, ginseng o el jengibre, por decirlo así. Si la gente decía, es que si comes raíz de ginseng o de jengibre, pues baja el colesterol. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Salud y Bienestar? Investigó la raíz de ginseng y la raíz de, que es un rizoma, no es una raíz ay, se me fue el nombre, del jengibre. Entonces, vieron cuál era la sustancia activa, extrajeron la sustancia activa y la incorporaron a algún alimento del consumo del día a día. Así fue como empezaron los alimentos funcionales. Empezaron a ver que funcionaba y entonces el mismo Ministerio de Salud y Bienestar dijo, pero tengo que hacer una especificidad, una especificidad. Voy a hacer una diferenciación entre lo que va a ser un alimento que sea de uso específico para la salud y un alimento saludable. Entonces, en Japón, un alimento funcional es un alimento saludable. O sea, no está obligado a presentar evidencia científica o no está obligado a hacer ninguna investigación y tampoco a decir nada en la etiqueta. Entonces, ese es un alimento funcional. Entonces, puede ser con vitaminas, con minerales, o por ejemplo, este producto tiene esta raíz, pero no dicen para qué, no hay una reivindicación. Mientras que un alimento Foshu de uso específico para la salud, eso sí, tienen que presentar evidencia y evidencia en los 3 estadios que le comenté. Lo que vendría siendo primero in vitro, después en animales y después un estudio intervencional en personas. ¿Qué quiere decir eso? Que agarran un grupo, los famosos metaanálisis. Entonces, eso es lo que hacen cuando demuestran que su producto es bueno para esa función específica de la salud, entonces les permiten ostentar en su etiqueta este monito, este logo de lo que es. Entonces, ¿ustedes se imaginan que todo lo que se vende en Japón es muy saludable? Parecería que sí, ¿verdad? Y dijeras tú, ¿la Coca-Cola podría tener un espacio aquí? Pues, ¿qué creen? Que sí. Miren, en Japón se vende la Coca-Cola blanca. Esto que ven ustedes aquí, la Coca-Cola sabe exactamente igual, es del mismo color, tiene la misma poder edulcorante que lo que tenemos aquí, pero esto que tenemos aquí es un empaque de esos que es de plástico, que es más, tú lo puedes quitar porque nada más se adhiere con calor. Esto por eso se llama la Coca-Cola blanca, porque cubre perfectamente a todo el envase. Y entonces vean lo que dice. Esta es su reivindicación. Suprime la absorción de la grasa de los alimentos, moderando la elevación de grasa después de comer. Eso es su reivindicación. Y vean ustedes, esta es una fotografía tomada directamente de una estantería. Entonces, vean ustedes, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos el símbolo Foshu. Si lo ven de este lado, está aquí a la mitad del envase. Entonces dice, es una bebida que no tiene calorías y tiene 5 gramos de fibra no digerible. La fibra que están utilizando, digo, porque lo ha presumido Danisco por todo el mundo, es una fibra que se llama polidextrosa no digerible y es una preciosidad de fibra. Yo creo que ahorita, y es una fibra hecha a través de biotecnología, yo creo que ahorita de toda la industria de los alimentos, prácticamente el producto más solicitado en este momento es justamente la polidextrosa no digerible, porque confiere cualidades espectaculares a un producto. Entonces, en una botella de 470 mililitros, pues tiene 5 gramos. Y entonces dice que pues está deseando que las personas utilicen este producto dentro de sus alimentos. Entonces, vean cómo Coca-Cola, otro detalle, este producto nada más está de venta en Japón, específicamente en Tokio. ¿Por qué? Porque es un producto caro. Para fines prácticos, una Coca-Cola pues podría tener un precio, hipotéticamente hablando, de 10 pesos. Esta cuesta 15. Entonces,
no es muy alta la diferencia, sin embargo, a veces un peso es la diferencia para que te salgan del mercado. Entonces, por eso nada más está de venta en Tokio. Bien, seguimos con nuestro, ya vimos aquí Corea, ya tomamos uno de aquí, vamos a tomar uno de en medio para ver qué es lo que sucede en la comunidad europea. Seguimos, perdón, vamos a hacer una cosa, a ver, hago una pregunta al azar, a ver si ya estamos todos. Méndez Guzmán, Diana Saray. Sí, Miss. A ver, dime, Dianita. ¿Qué entendiste que era una reivindicación? Una reivindicación era... Permítame. Era una frase que decía el beneficio del producto que estaban anunciando o el producto que estaban vendiendo. Exactamente. ¿Y quién hace esa frase? Pues la persona que lo produce. Exactamente. Ay, muy bien. Muchas gracias. Deja y te pongo tu Diana Saray. Ok. A ver, siguiente pregunta. Vamos a ver, ahora vámonos con Pacheco Pardo. ¿Ahí estás, Héctor? Sí, maestra, aquí estoy. Buenos días. A ver, platícame de lo que revisamos hasta ahorita. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué dato interesante encontraste? Bueno, aparte de lo del concepto de reivindicación que yo no conocía sinceramente, también me llamó la atención lo que mencionaba que en Japón un alimento funcional es un alimento saludable y la diferencia entre un alimento funcional y un alimento foshu, que el foshu debe tener como que una evidencia científica. Se hacen como que estudios para ver qué beneficios tiene el alimento, me parece. Muy bien, muchas gracias, Héctor. A ver, una De nada. persona más. Vamos a ver a Celina Yasmín. Ahí está Celina Yasmín. Sí, maestra. A ver, Celina, dame otro dato que te haya llamado la atención de lo que hemos revisado hasta este momento. Hola. Se nos desconectó. Celina Yasmín. A ver, entonces vamos a ver. Karina Soledad. ¿Por ahí estás, Karina Soledad? Ah, caray, nos desconectamos. A ver, alguien que quiera responder. Yo, maestra. ¿Quién es? ¿Dónde estás? Paulina. Ah, Paulina. A ver, dime, Pau. Bueno, a mí siempre se me ha hecho como que un dato interesante y hoy pues también lo confirmamos, que pues como que en Japón hay mucho cuidado en su estética, ¿no? En, en la, ¿cómo se llama? Pues en su figura y pues también la manera como cocinan. Ay, sí, son bien piquis. Muchas gracias, Pau. Ramírez Sí, Muñoz. maestra. Ramírez Muñoz. Déjenme decirles una cosa. Ya se están yendo los asiáticos de aquí de León por la inseguridad, pero de donde yo vivo prácticamente hay una comunidad de asiáticos. Los estoy observando desde hace 4 o 5 años que vinieron, llegaron unas varitas de nardo, delgaditos, delgaditos, y ahorita ya están bastante robustitos. Quiero comentarles que básicamente es por la alimentación. Ustedes vieron la alimentación de allá, de Japón. Pues la verdad, la comida en Japón sabe bastante fea, bastante fea. Y en cambio vienen aquí tacos, no hombre, tamales, todo lo que es nuestra gastronomía, o sea, nuestra gastronomía es de las más ricas del mundo. Entonces, claro que ya se están haciendo robustitos, ya están gordos. Entonces, es mucho la cultura,
pero también en Japón lo que sucede es de que se cuidan mucho. Lo que estabas mencionando, Pau, las señoras salen, pero todas cubiertas, salen con unas gorras impresionantes para no quemarse la cara, salen con guantes, salen con todo, porque para ellos el que una mujer sea muy blanca, blanca leche, es lo mejor que puede tener de cualidad de feminidad. Entonces no se queman, no nada, y bueno, es parte de su cultura. Yo creo que no sintetizan vitamina D porque no les gusta solearse. Bien, ok, muchas gracias por su participación. Seguimos. Sí, maestra. Maestra, disculpe, yo tengo una duda. A ver, dime. Bueno, la tabla que presentó de que maneja los porcentajes de obesidad, ¿esos están basados en qué? ¿En la población de cada país o sacaron una media o el porcentaje de qué lo sacaron? Mira, todo este tipo de evaluaciones lo hace directamente la Organización Mundial de la Salud a través de lo que se llama reuniones de expertos. Entonces, lo que hacen es que hacen un censo, desconozco los criterios de inclusión estadística que utilicen porque son muy, muy complejos y aparte, la verdad, no es algo que sea de mi interés, perdón, pero lo que hacen es, lo hace directamente la Organización Mundial de la Salud y lo hace a través, por ejemplo, del país, por ejemplo, a México. Viene con México y le dice, a ver, dame tus datos, en este caso, de la ENSANUD, la encuesta de salud y nutrición. Toma esos datos, los recaba y es los que utiliza para hacer este tipo de gráficas. Entonces, si va con Estados Unidos, a lo mejor la forma de medir allá es muy diferente y así se va con cada país. Si lo ves desde ese punto de vista, puede no ser un punto de comparación, porque la manera en cómo se mide en México puede ser la manera diferente en la que se mide, por ejemplo, en Japón o en Alemania o en Finlandia, donde tú quieras. Sin embargo, sí queda como una muestra representativa. Entonces, es la manera en cómo hacen estas gráficas, pero desconozco los parámetros estadísticos con los cuales se llevan a cabo. Son muy complejos. No sé si respondí tu duda. Sí, maestra, gracias. Gracias a ti. Bien, entonces seguimos. Ahora ya vimos Japón. Ahora, ¿a nadie le llamó la atención la Coca-Cola blanca? Es que como ya la habíamos, bueno, ya la habíamos escuchado en otra clase, yo creo que por eso. Ah, con razón, sí me imaginé. Ok, seguimos. Este es en Europa. En Europa, en 1995 se empezó a hacer un grupo de trabajo. Fue un grupo aproximadamente de 100 expertos y empezaron a analizar lo que eran los alimentos funcionales. Pero antes de entrar en materia de lo que pasó en la Comunidad Europea, observen el cambio en la alimentación. Vean ustedes, hay ya una gran cantidad de carnes rojas, mucho producto que tenemos aquí envasado. Tenemos cerveza, obviamente, vino tinto, aguas minerales y si bien sí hay un poco de fruta y de verdura, nada que ver con lo que se consume en Japón. También tenemos por aquí mucho lo que son alimentos curados. Aparte de la carne roja, pues jamones y embutidos. Y también por aquí ya está la carne roja. Esto es lo que consume una familia promedio en Alemania a lo largo de una semana. Y entonces, como podemos observar, también, por ejemplo, en Alemania no tienen un índice alto de obesidad y sobrepeso. Bueno, comparado con nosotros, no, digamos que están a la mitad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En la Comunidad Europea se reúne este grupo de personas, empiezan a hacer metaanálisis, a buscar información al respecto y bueno, se dan cuenta que no tenían una legislación específica. Y dijeron, ok, nos vamos a buscar información y lo que hacen es clasificar los alimentos funcionales en 7 grupos, que son los que tenemos aquí. Hay que tener mucho cuidado en esto porque cuando a veces les piden trabajos de alimentos funcionales, ponen esta clasificación como si fuera una clasificación universal. No, esta clasificación única y exclusivamente es para Europa, para la Comunidad Europea. Y ya quitamos de aquí a Inglaterra porque acuérdense que se pusieron bien piquis y se separaron de la Comunidad Europea. Entonces,
Esto es nada más para ellos. ¿Qué dijeron? Bueno, las reivindicaciones relativas a lo que es el consumo del producto y la salud están permitidas. O sea, va a haber una reivindicación que diga, por ejemplo, este producto tiene calcio, el calcio ayuda a los huesos. Eso está permitido. Pero las que sí estaban prohibidas son las que dicen que este producto previene, trata o cura alguna enfermedad. Eso estaba prohibido. Y eso creo que está prohibido en todo el mundo, también aquí en México. Entonces, así hacen sus alimentos funcionales y todo iba muy bien, pero las cosas se empezaron a poner bien intensas con las reivindicaciones. Se supone que deben de ser reivindicaciones que orienten, no que engañen al consumidor. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se empezaron a dar cuenta que había reivindicaciones de este tipo. Vean, el consumo regular de este producto mejora el optimismo. Es muy difícil, primero, medir el optimismo. Eso es muy difícil. ¿Cómo mides el optimismo? Miren, si estuviéramos en México y esto fuera un tequila, pues les puedo asegurar que nos ponemos bien optimistas después de tomarnos un tequila. Entonces, sin embargo, esto no lo pueden medir, no lo pueden comprobar. Entonces se hizo un grupo, el grupo de valoración de soporte científico para las alegaciones en alimentos para evitar declaraciones ambiguas y difíciles de evaluar. Entonces hicieron una muestra representativa, más o menos como de los alimentos que tenemos aquí, como de 50,000, y lo que podemos observar es que todos estos fueron los que presentaron sus reivindicaciones. Sin embargo, muy pocos eran los que cubrían los requisitos de que fuera una reivindicación confiable para el consumidor. Entonces, lo que van a hacer y están haciendo en este momento es tratar, bueno, se logró una cosa muy importante, ahorita se las comento, pero aparte les dieron hasta el 2025 para que todo este tipo de reivindicaciones que son muy difíciles de medir, las eliminen o las comprueben científicamente. Sin embargo, una aportación muy buena fue la siguiente, los perfiles nutrimentales o nutricionales. Básicamente lo que dijeron, si quieres que sea un alimento funcional, lo primero es que tiene que tener un perfil nutricional apropiado. Entonces, ¿qué es eso? Pues que no tenga tanta grasa, que no tenga sal, que no tenga azúcar, que no tenga grasas trans. ¿Por qué? Porque se me ocurre pensar una galleta de avena. La avena vamos a ver que es un alimento funcional. Ok, tiene avena, pero tiene una gran cantidad de grasa, tiene sodio, tiene grasas trans. Entonces, las cualidades que hubiera tenido esa galleta de avena, pues se minimizaron. ¿Por qué? Porque los perfiles nutricionales no son acorde a un alimento funcional. Entonces, y vean, estos sí son claros, para declarar en su etiqueta, miren, sin porquerías. Galleta para crecer con naturalidad. Galleta de alfabetos. Entonces, básicamente lo que hicieron fue hacer esta delimitación de que si quieres que sea un alimento funcional, con lo primero que tienes que empezar es con un perfil nutricional sano y después agregarle los productos que tú quieras para que lo hagas funcional. Entonces, eso es en Europa. Seguimos avanzando. Vamos ahora a ver Estados Unidos. Miren, vean lo que consume Estados Unidos. Ya podemos observar aquí unas tremendísimas pizzas. Tenemos mucho jamón, embutidos, mucha comida rápida. Lo que podemos ver aquí en la fotografía, mucha botana. Esto que tenemos aquí son galones de jugo. Un galón tiene 3.4 litros, entonces si lo llevan son 2, 4, 6, 8, 10 galones entre 4 personas. Caray, eso hace una cantidad tremenda de jugo a la semana. Entonces, ¿qué le preocupa a Estados Unidos con este tipo de alimentación? Bueno, pues le preocupa lo que son las enfermedades del corazón, básicamente. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Estados Unidos? En el 90 hizo lo que fue su norma de etiquetado. Se llama Nutrition Labeling and Education Act. Aquí está. Entonces, lo que hicieron con ellos fue decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una norma de etiquetado. No la había en Estados Unidos. Estados Unidos comenzó su norma de etiquetado en el 90. Nosotros lo hicimos en el 94. Por eso, alguna ocasión les dije que teníamos una marcada influencia de la normatividad de Estados Unidos. Entonces, en 1990 hacen su norma de etiquetado y dicen, ¿sabes qué? Mira, no voy a hacer una
clasificación específica o un etiquetado específico para los alimentos funcionales, pero sí les voy a permitir que tengan un health claim. Esta es la palabra original, health claim. Ahora se llama reivindicaciones. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Hizo una, digamos, una relación entre lo que el alimento podría ser si lo consumías en exceso o el alimento podría beneficiar si tú lo consumías también en exceso. Entonces, vean ustedes cómo hizo su reivindicación. Todo lo que tiene el corazoncito están relacionados con problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque eso es lo que más le preocupa a Estados Unidos. Recuerdan que en las sesiones pasadas, cuando vimos fibra, vimos lo de el metaanálisis, no, el estudio de cohorte de Framingham fue justamente derivado de este tipo de información. Entonces, vean ustedes, dice que si yo consumo, aquí podemos hacer una reivindicación, el consumo de productos a base de grano entero disminuye el riesgo de cardiovasculares. Si yo consumo una cantidad de fibra soluble, pero los que están en la dieta, o sea, no adicionada, entonces disminuye mi riesgo de problemas del corazón. Aquí está otro al contrario. Si yo consumo una gran cantidad de grasas saturadas y colesterol, pues tengo un alto riesgo de que yo tenga problemas del corazón. Otro más. Si yo consumo fibra soluble en la dieta, fíjense, específicamente avena integral y psyllium, entonces disminuyo mis riesgos del corazón. Vean la diferencia entre este y este. Riesgo, fibra soluble de ciertos alimentos en la dieta. Aquí, fibra soluble en la dieta de avena y de psyllium. ¿Qué quiere decir? Que yo le puedo incorporar avena y psyllium a algún alimento y entonces lo hago alimento funcional. Otro más, la proteína de soya. Si yo consumo al día 12.5 gramos de proteína de soya, disminuyo considerablemente mis problemas del corazón. Y bueno, así está. Y como ustedes pueden observar, todo lo que tiene de las 2, 4, 6, 8, de las 14, prácticamente la mitad están dirigidas a problemas del corazón. Entonces, esta es una de las categorías con las que seguían. Sin embargo, también lo que se llama el IFIC, que es la Fundación del Consejo Internacional de Información Alimentaria, ellos dijeron, ¿sabes qué? También podemos dar componentes funcionales. Y entonces, todos estos los consideran funcionales o saludables. Entonces, aquí podemos tener la fibra dietaria, tenemos proteína de soya, prebióticos, probióticos, sulfuros y todo este tipo de cosas. Pero esto, repito, son componentes funcionales. Entonces, esto es, ¿se acuerdan que en Japón había alimentos funcionales y alimentos de uso específico para la salud? Pues aquí sería el equivalente. Estos que tenemos aquí serían los alimentos funcionales. Todo lo que esté aquí es un alimento funcional, mientras que esto sería un producto saludable. Les quiero comentar algo. Esto le permite a Estados Unidos, a todos los fabricantes de alimentos en Estados Unidos, basarse en esta tabla y solamente pueden hacer reivindicaciones cuando están dentro de esta tabla. Les comento por qué. Hace algunos años, cuando fue lo de algo muy similar, pero no tan drástico como lo tenemos ahorita, fue lo de la influenza. ¿Lo recuerdan? A lo mejor estaban ustedes muy chicos, fue en el 2008. Entonces, está muy fuerte el problema de influenza. Les repito, nada que ver con lo que estamos viendo en este momento. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Una marca de yogurt, específicamente Danone, sacó unas botellitas de yogurt y decía Immunity a lo largo de todo el producto. Bueno, pues le costó una multa millonaria. ¿Por qué? Porque lo de inmunidad con respecto a los probióticos que pudiera tener no está dentro de este cuadro. Entonces le obligó a Danone a que cada persona que tuviera pues un ticket de compra donde hubieran comprado este producto, regresarle, creo, no recuerdo el dato, creo que era 500 veces más lo que hubieran gastado como multa. Para algunas personas pensaban que Danone había, pues de alguna manera, iba a desaparecer en Estados Unidos por esa multa tan fuerte que le pusieron, pero no, afortunadamente pues lo libró, de alguna manera le pagó la multa o
o bueno, pues regresó lo que había gastado las personas y los indemnizó, y bueno, Danone sigue. Entonces, de ahí la importancia. Este cuadrito es muy importante porque en México no tenemos información al respecto, o sea, no tanta información, pero esto nos puede dar una guía. Por ejemplo, la avena es exactamente la misma en Estados Unidos que aquí. La fibra soluble es exactamente la misma aquí y en Estados Unidos. La proteína de soya, los granos enteros. Todo esto, para estar aquí, ya hubo un protocolo de investigación, igual que el de Japón, en los 3 estadios. Primero en vitro, después en animales, después en personas. Entonces, todo lo que tenemos aquí ya cumplió un protocolo de investigación para tener esta reivindicación. Entonces, esto, lo importante en Estados Unidos es que le permiten al fabricante hacer la reivindicación. ¿Y qué es eso? Presumirlo en la etiqueta. Sin embargo, aunque esto no es vigente para México, esto nos puede dar una guía con mucha certidumbre de los alimentos que yo puedo utilizar y que puedo considerar como alimentos funcionales. Repito, para que sea un alimento funcional tiene que haber evidencia científica del beneficio a la salud. Entonces, este cuadrito, sáquenle una fotografía, por favor, porque les puede ser de gran utilidad. Este no, porque esto nada más de alimentos saludables. No tienen sustento químico. O sea, por ejemplo, si yo consumo isotiocianatos, no, ni siquiera se fijan, está relacionado con nada. Bien, llegamos a la parte medular, a México. Vean la alimentación según este fotógrafo, no sé a dónde habrá ido, pero pues de alguna manera un consumo exagerado de refrescos. Ya tenemos, sí consumimos mucha verdura, huevos y demás. Con esta alimentación, ¿qué nos preocupa en México? Observen, México, aquí está. México, de cada 10 personas, ¿quién tiene sobrepeso y obesidad? 3 de cada 10 niños, 4 de cada 10 adolescentes, 7 de cada 10 adultos. Hipertensión arterial, 4 de cada 10 personas, y diabetes, pues en teoría una persona lo produce o lo tiene. Sin embargo, estos son los datos de Ensanud 18. Vean ustedes, de verdad, desolador el panorama, chicos, lo que les va a tocar. Vean, diabetes en población de 20 años y más. En el 2012, en Ensanud 2012, eran 6.4 millones, subimos a 8.6 millones. O sea, la diabetes está disparando. Hipertensión. En el 2012 había 9.3 millones de personas y prácticamente está al doble, 15.2 millones de personas. Obviamente estoy hablando aquí nada más en personas adultas. Vean ustedes, nada más piensen esto, este es obesidad y sobrepeso, o sea, obesidad y sobrepeso, pero veámoslo como grupo. En las mujeres pasó de 73% al 76% del 2012 al 2018. Y en los hombres pasó del 69 al 73. O sea, tenemos una situación muy alarmante de diabetes, obesidad, sobrepeso e hipertensión arterial. Porque en vez de que se haya llegado a una meseta, o sea, a una parte donde digamos, ya llegamos, ahora lo que nos falta es bajar. No, seguimos subiendo. Entonces, sí es alarmante este tipo de problemas. De hecho, somos el único país que tiene una alerta epidemiológica. El único país. ¿Por qué? Porque generalmente se declaran alertas epidemiológicas cuando son transmisibles y en este caso es no transmisibles. Entonces, eso lo hizo el ex rector de la Universidad Autónoma de México. Este es mi alma mater, chicos. Por favor, cuando oigan UNAM, ahorita no se pongan de pie, pueden seguir sentados. Entonces, José Narro fue el que lanzó la alerta epidemiológica. Y entonces, ¿qué tenemos en México? En Estados Unidos teníamos el cuadro, aquí tenemos lo que teníamos en Estados Unidos, teníamos health claims, que nos permiten o nos da un marco donde podemos trabajar. En Japón, ¿qué teníamos en Japón? Bueno, en Japón teníamos una serie de ingredientes que se ponen a los alimentos y bueno, pues pueden hacerlos funcionales. En México, ¿qué tenemos? En México tenemos un portafolio dietario. Creo que ya lo revisaron en algunas otras materias.
El portafolio dietario es una combinación de varios alimentos funcionales para una función específica. El nombre de este término lo acuñó el doctor David Jenkins en la Universidad de Toronto, y básicamente lo que él hizo es un programa donde combinó proteína de soya, que ya vimos que tiene una reivindicación, avena, que ya vimos que tiene una reivindicación, y fitoesteroles, que también tiene una reivindicación. Miren, me regresa. Aquí está. Este es de estanol y esterol. Esos son los fitoesteroles. Entonces, los tres productos que él mezcló aquí, pues en realidad es un alimento funcional que tiene sustento técnico. Entonces, primera cualidad para que sea un alimento funcional, tiene que tener sustento científico que haya pasado los tres estadios: in vitro, con personas, perdón, con animales y con personas. Entonces, perdón, alguien abrió su micrófono. ¿Tienen alguna duda? Ok, seguimos. Entonces, este es el portafolio dietario. ¿Qué fue lo que sucedió? Que esto empezó a tener tanto impacto en la salud que lo replicaron varias instancias. Por ejemplo, miren, la Escuela de Medicina de Harvard hizo su portafolio dietario, y si ustedes se fijan, fibra soluble y proteína de soya. Y claro, lo replicó muy parecido al doctor Jenkins, también aquí esteroles y estanoles y bueno, nueces. ¿Por qué? Porque es la alimentación que tienen allá. Yo quisiera ver aquí que pudiéramos comer todos los días nueces y están bien caras. Entonces, esa es la alimentación de allá. Vean ustedes, en Reino Unido igual, proteína de soya, aquí proteína de soya y fibra. Entonces, se replicó en esta parte. Seguimos en otros portafolios dietarios. Vean, la Escuela de Ciencias de Hamilton, igual un portafolio dietario. Si ustedes se fijan, todos están replicando al doctor Jenkins. Entonces, nueces, esteroles, pero también fibra viscosa y proteína de soya. Entonces, las nueces y los esteroles, pues prácticamente no aplican en otros países. Vean ustedes, en Australia también replicaron el portafolio dietario. Igual, vean ustedes, proteína de soya y fibra. Aquí utilizaron el psyllium. Ese es en esta parte. Entonces, para fines prácticos, si ustedes se fijan, la base de un portafolio dietario a nivel internacional es proteína de soya y fibra soluble. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué fue lo que sucedió? La doctora Nimbe Torres, que es digamos, la titular de lo que es la parte de genómica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, ella conoció directamente al doctor Jenkins, le gustó ese concepto y afortunadamente lo trajo a México. Y entonces aquí tenemos nuestro portafolio dietario mexicano. Está constituido por lo que vendría siendo nopal, avena, soya y chía. La avena y la soya prácticamente no tenemos que demostrar nada. Ya hay evidencia científica robusta en todo el mundo del beneficio que hace la salud. La aportación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán al mundo fue que el nopal es un alimento funcional y la chía está en vías de completar su estudio. Entonces, es algo muy importante. Esta es la doctora Nimbe Torres, este es el doctor Armando Tobar. Ambos trabajan Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán. Aquí está el doctor Héctor Borges, que es el titular de la dependencia, pero gracias a este par de científicos mexicanos y a la investigación que ellos han hecho, a mí me da mucho orgullo cuando veo dos personas así como este par de doctores que la verdad están haciendo una aportación impresionante a la investigación de alimentos funcionales en México. Entonces, ellos hicieron los 3 estadios para el alimento, que en este caso fue el nopal, pero ellos combinaron ya el nopal, lo investigaron por aparte, pero aparte hicieron el portafolio dietario. Entonces ya probaron el portafolio dietario. Entonces, fíjense, son alimentos que están aquí en México, que son fáciles de adquirir. Yo quiero ver si alguien puede todos los días comer 40 gramos de nueces. Claro que no, están carísimas, pero 40 gramos de nopal tranquilamente lo podemos hacer sin que esto intervenga en nuestro bolsillo. Entonces, vean, aquí está, este fue el protocolo de investigación. Participa en un protocolo a base de alimentos funcionales, nopal, chía, soya, inulina y prebiótico.
Entonces, estos fueron los criterios de inclusión. ¿Tienes diagnóstico de diabetes tipo 2? ¿Es el de edad? ¿Tomas solamente metformina y no fumas? ¿Y quieres participar en esto? Bueno, esto fue el protocolo. Hacer la investigación del portafolio dietario. Entonces, lograron obtener 2 portafolios dietarios. Uno que es para síndrome metabólico y uno que es para dislipidemias. Entonces, estos son los compuestos de las isoflavonas, pues esto es lo que les quería comentar. Fíjense lo que hicieron. La doctora Nimbe Torres y el doctor Armando Tovar hicieron 4 grupos de investigación. O sea, ya sabían la parte de in vitro, ya sabían cuál era la sustancia activa que estaba actuando, y entonces ahora fue el siguiente estadio de investigación, que fue en animales. Entonces, 4 grupos de animales fueron alimentados. El primero con caseína. La caseína es la proteína de la leche. El otro con soya. El otro caseína con grasa y el otro soya con grasa. Entonces, observen, caseína, soya y luego caseína con grasa, soya con grasa. Estos 4 grupos fueron alimentados desde que nacieron, desde el destete. Y entonces observaron que crecieron igual. Sin embargo, al llegar a la edad adulta, empezaron a observar que los que habían sido alimentados con soya, y aunque fuera soya con grasa, pesaban menos. Y pesaban menos porque el tamaño del adipocito, o sea, la célula de la grasa, el tamaño del adipocito era menor en los animalitos que habían consumido soya, y también independientemente que hubieran consumido grasa, también es menor. Entonces, se comprobó, y aquí lo hizo el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, que la proteína de soya tiene un efecto sobre el tamaño del adipocito. Es la primera vez que investigadores demuestran la relación que hay entre el consumo de una proteína y su impacto en el tamaño del adipocito. Entonces, esto es impresionante y justamente es parte de la investigación que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán ha hecho para sustentar la información de lo que vendría siendo el portafolio dietario. La soya, ustedes ya saben, ya tiene reivindicaciones a nivel internacional. En Estados Unidos, la FDA y la EFSA es lo equivalente a la Secretaría de Salud en México. Entonces, la FDA en Estados Unidos dijo 25 gramos de proteína de soya al día, además de estas características, bueno, pues te ayuda a que tengas riesgo de reducción de un infarto. Y en Estados Unidos, perdón, en la Comunidad Europea también en el 2011, esto fue en el 99, esto fue en el 2011, dice que baja el nivel de LDL en la sangre. Entonces, estas son las reivindicaciones de la soya. Estas son las reivindicaciones de la avena. La FDA dijo que 3 gramos de beta-glucano, que más o menos están contenidos en 40 gramos de avena, pues reduce el riesgo de enfermedades del corazón. Y de igual manera, en la Comunidad Europea, la avena, beta-glucano, reduce el nivel de colesterol y con ello reduce el riesgo de cardiopatías coronarias. Entonces, para fines prácticos, el nopal es una aportación de México hacia el mundo. El nopal es el único alimento funcional en México que ha demostrado, a base de su protocolo de investigación, que es un alimento funcional. Y según resultados de lo que es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, evita los picos postprandiales de glucosa. Tiene un efecto beneficioso en el hígado. ¿Por qué? Porque baja triglicéridos. Puede disminuir esteatosis hepática, o que son los depósitos de grasa en el hígado. Mejora la función hepática. Tiene alta capacidad antioxidante y es un coadyuvante extraordinario en la endotoxemia metabólica. Vean ustedes, si se ponen a buscar, ya hay muchas investigaciones acerca del nopal. Investigaciones doctoradas, o sea, de personas que están buscando ser candidatas a doctor. Y les comentaba yo que es un coadyuvante en la endotoxemia metabólica. Miren, este doctor, que es el doctor Armando Tovar, ganó el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en el 2017 porque demostró que el nopal protege de la endotoxemia metabólica modificando la microbiota en ratas alimentadas. Esto lo hicieron específicamente con el nopal, pero está demostrado que cualquier fibra soluble hace ese beneficio. ¿Qué es la endotoxemia metabólica? Una alta
una dieta alta en grasas saturadas, azúcares simples y que no tenga fibra, promueve un desequilibrio en la microbiota, promueve lo que llamamos disbiosis. La disbiosis lo que conduce es una reducción a la integridad de la barrera intestinal. Hagan de cuenta que la barrera intestinal está recubierta por una capa de microbiota. Entonces, cuando hay una disbiosis, esa capa que está cubriendo la integridad de la barrera se transloca y hay una permeabilidad. Entonces, permite el paso a la circulación sanguínea de algo que se llama lipopolisacárido. El lipopolisacárido es una sustancia normal que está en la membrana de lo que vendría siendo las bacterias gram negativas, que es las que se producen cuando yo no como fibra. Entonces, esto, cuando pasa a la sangre, como lo estoy produciendo o está dentro de mi organismo, se llama endotoxemia. Y esto favorece la activación de una respuesta inmunitaria, que es la inflamación crónica de bajo grado, y es lo que caracteriza a la obesidad. Y esto también puede ir la señalización de la insulina. Entonces, esto me da riesgo de diabetes mellitus. Entonces, chicos, a comer fibra, a comer nopal, o sugiérale a sus pacientes, porque de verdad la fibra puede ayudar muchísimo en este problema. Y aquí está un diagrama de lo que vendría siendo la endotoxemia metabólica. Todo lo que... Voy a ir hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Ok. Todo lo que es de microbiota intestinal ha tenido un auge de investigación imprecedente. Miren, nada más en una base médica, la de PubMed, en el 2004, había 35 artículos relacionados con microbiota intestinal. En el 2014, 1656. Y vean, esto lo busqué ayer. Pongan ya no se llama Google académico, ahora se llama escolar. Pongan microbiota intestinal y obesidad y vean el rango que pedí, del 2004 al 2020. Y vean, 7,150 resultados. Entonces, todo lo que es microbiota intestinal está teniendo un auge impresionante. ¿Por qué? Porque ya se sabe todos los beneficios que puede conllevar. Y entonces, por eso en el ámbito industrial hay una fuerte influencia. Miren, ingrediente del futuro, la microbiota y los alimentos. Productos para la salud intestinal se posicionan en América Latina por la fibra. Vean ustedes, relájate, reponte, reanímate con el café, pero el café adicionado con fibra. Entonces, eso es lo que hace un portafolio dietario. Entonces, según el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, efectos beneficiosos de un portafolio dietario tiene disminución de la glucosa, disminución de la presión arterial, disminución del colesterol, aumento del colesterol bueno, no tiene efectos colaterales y se puede incluir en la dieta local. O sea, en este caso quitamos las nueces y le pusimos nopal y de esta manera funciona. Entonces, con esto se logró la primer patente, que es una malteada para el síndrome metabólico, y es una patente del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, y si la quieren conocer, es esta. Es la primera patente, se llama Metamix. Básicamente es, no, sabe fea, la verdad no es un sabor agradable. Sin embargo, esto, fíjense nada más, dice tecnología desarrollada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán. Entonces, ¿qué fue lo que yo considero que se contrapone? Si ustedes se fijan, dice, se puede incluir en la dieta local y es de bajo costo. Bueno, pues esto vale 400 pesos y es 400 gramos, o sea, peso el gramo. Entonces, déjenme, les comento algo, chicos. Es un producto que sale en enero, lo voy a sacar en enero. Este es un portafolio dietario. Yo lo diseñé. Es registrado ante COFEPRIS. Entonces, una porción de esto te da 7 gramos de proteína, 5 gramos de fibra, 6 gramos de avena y bueno, cuesta 60 pesos el sobre de esto. Esta es la patente, es un producto que ya logramos su patente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para diferenciar ciencia de marketing? Eso es algo bien importante. El alimento funcional es aquel que hace un beneficio a la salud, más allá de la nutrición básica, pero que tiene sustento técnico. Eso es lo más importante, que tiene sustento técnico. Entonces, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, hay información sin sustento científico en torno al beneficio de algunos alimentos. Entonces,
hay que tener mucho cuidado porque no todo lo que circula en internet es cierto. Y ustedes tienen una responsabilidad muy grande porque ustedes tienen que hacer el filtro para sus pacientes. Ustedes tienen que tener la capacidad de discriminar qué información sí es cierta y qué información es una fake news. Entonces, muchas veces esta información, algún alimento puede estar rodeado de algún mito y eso promueve una moda y eso puede ser muy perjudicial para la salud. Les voy a poner un ejemplo. Vean. ¿Lo recuerdan? La sal del Himalaya tiene un hitazo impresionante, pero bien mentirosos, muchachos. Miren, la sal del Himalaya para acabar con la migraña. Ahí les va. Descubren los beneficios de la sal del Himalaya. Entonces, ¿cómo usar los cristales de la sal de Himalaya para curarse? Si ustedes siguen aquí, yo tengo hongos en los pies, en las uñas de los pies. Si yo me consumo estos granitos de este color, pues se me va a quitar los hongos en los pies. Si consumo de este color, se me va a quitar el dolor de garganta. Si de este color, la congestión nasal. Dios mío, y hay personas que lo creen. Caray. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aquí les va una serie de tips para que ustedes sepan cómo discriminar información de este tipo, porque a veces tanto lo dicen las influencers y las redes sociales que uno dice, wow, vamos a comprar mi kilo de sal Himalaya para curarme. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Empezar a investigar, esa es la clave. Miren, primeramente, hablando de sal, hay un programa de fortificación a nivel internacional. O sea, ¿qué quiere decir? Alimentos que tienen que fortificarse de manera obligatoria en los alimentos. En México tenemos 3. Tenemos la sal, tenemos el trigo y tenemos el maíz. En Estados Unidos tienen el arroz, en Canadá nada más tienen lo que es el trigo. Pero entonces, estos son los programas de fortificación a nivel mundial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en México la sal, la harina de trigo y la harina de maíz le agregamos algo, lo fortificamos. ¿Se acuerdan cuando vimos la norma de etiquetado, la 086? Fortificado era algo que no teníamos y se lo agregamos. Eso era fortificado. Entonces, aquí le vamos a agregar algo que no tiene. Y entonces aquí está la sal. La sal, dependiendo del estado de la república donde estemos, puede ser iodada. Perdón, alguien abrió su micrófono. A ver, seguimos. La sal, vayan a su alacena ahorita y vean, va a tener su bote de sal, va a tener una franja amarilla arriba y abajo. ¿Por qué? Porque esa es una sal yodada. En otros estados de la República, por ejemplo en Yucatán, van a abrir la alacena y van a encontrar una sal que tiene una franja guinda arriba y abajo. Esa es sal yodada fluorurada. Entonces, según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, toda la sal que se consuma debe ser sal yodada. Esta sal no es yodada. Entonces, de entrada, esta sal no la podemos consumir. ¿Y por qué? Porque se le agregó justamente en México, se le agregó yodo a la sal porque teníamos bocio endémico, bocio, inflamación de la tiroides. Entonces, la manera de protegernos para que no tuviéramos ese bocio endémico era agregarle yodo a la sal. ¿Por qué? Porque todo el mundo comemos sal. Entonces, eso bajó considerablemente el bocio endémico. Estamos luchando contra el bocio desde 1936. Se logró erradicar en México, pero si empezamos a consumir nuestra sal de la Himalaya y sustituimos una sal que sí es yodada por la sal del Himalaya que no lo es, vamos a regresar al problema de bocio endémico. Ese sería su primer argumento para decirle a la gente que no esté consumiendo esa sal. Ah, miren, por si querían saber el dato, estamos en Guanajuato, nosotros tenemos sal yodada. Estos estados de la República son los que tienen sal yodada. Lo que está en rojo son los que tienen la franja guinda de la sal yodada fluorurada. Y los que están en gris, ahí sí, dependiendo del municipio, es si va a tener sal yodada o sal fluorurada. Por ejemplo, no vayamos muy lejos, en Jalisco. Vayan ustedes aquí luego a Lagos de Moreno y es probable que tengan sal con banda guinda. Y siguen, por ejemplo, más adelante Arandas y van a tener una sal con esto. Entonces, eso depende mucho de la cantidad de flúor que tengan las fuentes pluviales de agua. Entonces, tienen que ser críticos. Si observan un título dudoso, que no tiene un enlace hacia algo,
que no son fuentes de confianza, que son formatos pocos comunes, que no analizan las fuentes. Entonces, eso es un fake news. Entonces, puede ser un engaño o puede ser alguna broma. Entonces, miren, me di a la tarea de buscar los superfoods en Anaquel. O sea, una cosa es alimento funcional y otra cosa son los superfoods. Entonces, no. Vean ustedes. Acai, no sé cómo se pronuncia, creo que es acai, no sé, matcha. Tenemos linaza, chía, quinoa, cacao, moringa, maca, calabaza. No. Ustedes busquen la que quieran aquí y son productos sumamente caros. O sea, y dependiendo de la marca, miren, por ejemplo, aquí este cuesta 420 pesos en Walmart y aquí cuesta 29. Entonces, hay que ver qué es uno y qué es otro. Entonces, es otra forma de investigar. Se me ocurre pensar, el té verde, el matcha. El matcha es ahorita algo que traen los millennials para todo. Van a comprar un helado, lo quieren con matcha. Van a comprar una hamburguesa, la quieren con matcha. O tienen su matcha ahí en el refrigerador o en la alacena porque a todo le quieren agregar matcha. ¿Por qué? Porque es bien saludable. Pero vean ustedes esto. Anales de medicina interna. Hepatitis aguda inducida por el té verde. Y el té matcha es básicamente un té verde concentrado. Aquí dice, la diferencia entre un té verde común y corriente con el té matcha es que aumenta 10 veces más los beneficios. Entonces, si le están poniendo a todo el té matcha o la matcha y sabemos que eso puede provocar una hepatitis aguda, entonces tenemos un problema. O sea, hay que cuidar, hay que tener mucho cuidado con este tipo de productos que no son endémicos, o sea, son de otros lados, entonces nos los venden y decimos uno, wow, matcha. Pero si ustedes mandan tunas a Japón, va a ser el mismo efecto, van a decir, wow, tunas. ¿Por qué? Porque allá no hay ese producto. Entonces, no nos dejemos impresionar por cosas que nos mandan del extranjero teniendo aquí el nopal. Caray. Entonces, vean otra forma. Por ahí el aceite de coco se puso nombre. Todo el mundo andaba tomando aceite de coco porque era buenísimo. Y vean ustedes, hubo una polémica entre la comunidad científica. Una profesora de Harvard dice que el coco es veneno puro. Y le contesta de este señor y dice, espérame, es que al estar haciendo tú esa aseveración, estás cayendo en los mismos forma de trabajar de ellos, porque tú no estás haciendo una investigación para decir que el coco es veneno puro. Entonces, sí, hay una falsa sensación de seguridad de las personas que consumen aceite de coco, pero no has demostrado que es veneno puro. Entonces, sin darse cuenta, estás dando la misma calidad de información que los charlatanes. Se dieron hasta con la cubeta estos dos, pero al final ambos coinciden en esto, que este tipo de alimentos, como los empiezan a promocionar, este aceite de coco se puso de moda, o todo el mundo lo empezó a usar, por un bestseller que se llama El poder del metabolismo. No, ese de veras, yo lo leí y dije, ¿cómo es posible que esto sea un bestseller? En fin, el caso es de que se puso de moda, entonces las personas que comen aceite de coco sienten que una falsa sensación de seguridad. Entonces dejan de estar tomando algún medicamento porque no, yo ya estoy tomando aceite de coco. ¿Para qué quiero metformina? Para diabetes, o para qué quiero estatinas para el colesterol alto. Yo ya estoy tomando aceite de coco. Y entonces empeoran su estilo de vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con el marketing. Una alimentación correcta no necesita marketing. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer un portafolio dietario? Básicamente, me regreso aquí. Aquí está. La base de un portafolio dietario es proteína de soya y fibra. Y un portafolio dietario es la combinación de al menos 2 alimentos funcionales. Si ustedes combinan proteína de soya con fibra soluble, o vámonos más para acá, a lo que tenemos en Estados Unidos, que si bien no es aplicable aquí en México, podríamos hacer. Miren, un producto a base de grano entero, una fibra sería otra, fibra soluble, avena, psyllium, todo lo que tiene corazoncito o todo lo que tenemos aquí puede ser considerado un alimento funcional. Pero recuerden, nosotros tenemos que hacer
un portafolio dietario, que es la combinación de al menos 2 alimentos funcionales para lo que es el síndrome metabólico. Entonces, de aquí podríamos tomar elementos que nos puedan ser de utilidad para hacer nuestro portafolio dietario. Ok, veamos, vamos a regresar. Dejo de compartir pantalla. Bien, a ver, empezamos. Preguntas. Antes de que yo se las haga. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Yo sí, maestra, es de la máquina. Dime, Priscila. Igual sí, bueno, bueno, ve que mencionó que para la base del portafolio sería como la utilización de 2 alimentos funcionales. Ajá. O sea, nos menciona ahí en el ejemplo la proteína de soya y la fibra soluble, pero puede ser cualquier otro ingrediente que nosotros consideremos funcional. Cualquier otro ingrediente, el que tú quieras, pero lo que yo les puse aquí es que la base del portafolio dietario de todos los países que revisamos, si te fijas, había en Reino Unido, ¿cómo se llama en Sydney, en Australia, en Estados Unidos, en México, básicamente la base es proteína de soya y fibra, pero tú puedes hacer un portafolio dietario siempre y cuando sea un alimento funcional, y fue el cuadrito que te di de Health Claim. O sea, esa es una guía muy importante para ti. De otra manera, por ejemplo, dices, ay, le voy a poner jengibre o le voy a poner ginseng. No, eso no ha demostrado su eficiencia o no ha tenido pues su comprobación del bien a la salud a través de un protocolo de investigación. Entonces, tienes que utilizar productos, el que tú quieras, al menos 2 que hayan tenido como te dijera, una demostración científica de sus efectos beneficiosos. ¿Sí me expliqué, Pris? Sí, muchas gracias. Perfecto, entonces vayan pensando de qué van a hacer su portafolio. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Maestra, yo tenía una duda de la matcha. ¿La matcha es alta en azúcar, maestra? No, la matcha, dependiendo de dónde lo compres. Por ejemplo, lo que es matcha, básicamente nada más es el té que lo pulverizan. Entonces, generalmente lo venden nada más el polvo así. Hay personas como es un sabor amargoso, o sea, un sabor que no es agradable, le ponen azúcar para tratar de contrarrestar ese sabor amargoso. Pero en realidad, si tú usas matcha, primero ten mucho cuidado porque de verdad si abusas de él tienes problemas. Y la segunda es, trata de buscar los que no tengan azúcar. En la parte de atrás dice ingredientes de matcha y si tiene azúcar, pues ya lo va a tener declarado en la formulación. Ok, gracias, maestra. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bien, entonces en este momento dejo de grabar y les doy media hora, chicos, para que tomen un cafecito, detener la grabación.